Entonces vamos a grabar la parte de estática dinámica. Es un auto, lo están tirando una fuerza hacia allá, F1 de 9,85 newton. Y aquí un ángulo de 31 grados. Una fuerza hacia acá, que hay 32 grados acá, y la fuerza tiene 788 newton. Y hacia acá hay 53 grados acá, y lo está tirando una fuerza de 411 newton. Entonces ustedes lo que van a hacer, a pesar de que estos tres están tirando el autito en distintas direcciones, el auto no se mueve. Entonces, estática. ¿Qué significa eso? Que la sumatoria de la fuerza es 0. Sumatoria de la fuerza en el eje X igual 0 y sumatoria de la fuerza en el Y igual 0. Y el sistema está en equilibrio. ¿Ya? Eso significa. Entonces ustedes van a descomponer los vectores F1, F2, F3 y van a hacer la sumatoria en el X, en el eje X y en el eje Y. Y yo los espero para que trabajen. Tengo que cambiar el lentecito que no veo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Suma de la fuerza en el eje X igual 0, porque nos dicen que esto no se mueve. Entonces, F1 coseno de 31 positivo menos F2, este es F1, este es F3 y este es F2. ¿No? Menos F2 seno de 32. Acuérdense que si uno busca el lado opuesto al ángulo, es seno. Menos F3 coseno de 53. ¿Ya? Ahí estaría la sumatoria de fuerzas en las X. Sumatoria de las fuerzas en las Y igual 0 igual. Voy a mirar cuál era. Ah, no, le puse F1, F2, este es el F3. Y este es el F1, este es el F2. Sí, está bien. Ya. Y suma la fuerza en la Y. Sería F1 seno de 31. Ay, seno. No puse 31, no. Seno de 31. Ese pedacito. Más ese pedacito. Más F2 coseno de 32. Porque el pedacito que estoy buscando está al lado del ángulo. Menos F3 seno de 53. ¿Lo tenían así ustedes? Manitos arriba si lo tenían así. Brisa, Sebastián. ¿Sí? Qué bueno. ¿Y no hay que multiplicarlo por el Ahora, módulo? claro, es que espérense. Ahora viene la parte, primero las ecuaciones, primero el DCL, puntaje del DCL. Primero las ecuaciones, puntaje por las ecuaciones, ¿ya? Y después viene el cálculo. Y ahora como nos piden la resultante de la fuerza, va a ser igual a la raíz cuadrada de fx al cuadrado más fi al cuadrado. ¿Ya? Entonces tenemos que hacer este cálculo y nos va a dar un número y este cálculo nos va a dar otro número. El primer cálculo, la suma de la fx, me dio a mí, la suma de la fx me dio 179, ¿dónde estoy? Aquí. 179,39 newton. Ah, y acá no se olviden las unidades, porque si no le bajan puntaje, pues no ponen las unidades al final. Y la suma de la FI me dio 867,33 newton. Aquí van las unidades.
por si acaso. Puse todos estos valores van ahí, y el cálculo me dio eso. Y ahora, raíz de esto al cuadrado, 179,39 al cuadrado, más el módulo de un vector. ¿Ves que va estática con vector? 867,33 al cuadrado y todo en raíz. Y eso me dio... ¿Cuánto me dio eso? 280,075, y ahí le pongo el newton. Que no se me olviden las unidades al final. Ese es el vector resultante. ¿Ya? Este es el método analítico. ¿Ya? Significa con cálculo. ¿A alguien se le pudo haber ocurrido hacer el método gráfico? También se puede, porque no les dicen que por qué método lo tienen que hacer. ¿Ya? Nos dice, haga un estudio analítico, nos dice, o haga un estudio gráfico, nos dice. Entonces podrían hacer estudio gráfico. Entonces yo ocupo me dibujo el sistema en papel, dibujo 9,85, o sea, divido por 100, y va a ser 9 centímetros, 85 Ya. 9,85 centímetros, supónganse. Esa va a ser la fuerza esta, la F1. Después, a continuación, voy a dibujar la F2, pero la F2 va a ser 7,88 centímetros. Y aquí tienen que haber 32 grados. ¿No es cierto? 32. Y aquí tengo que dibujar un vector que sea de 7,88 centímetros, que va a ser F2. Y a continuación dibujo F3, que F3 tiene 53 grados con respecto a esto. Aquí tiene que haber 53 grados. Lo dibujo con regla y con transportador. 53 grados. Y este tiene 4,11 centímetros. O sea que va a ser más chico. 4,11 centímetros. Entonces, empecé aquí. De ahí hasta ahí está el vector resultante. ¿Ya? Y le pongo la regla y digo cuánto vale. Tendría que valer 28 centímetros. ¿Ya? Porque aquí dibujé 7 centímetros y es 788. O sea, 7 centímetros para mí son como 700, 900 y así. Claro que este método no es igual que este porque este es más exacto. ¿Ya? Incluye todas las decimales y aquí uno está al ojo. Pero este es el método gráfico. Y usa el método del polígono. Polígono. Significa un vector a continuación del otro. Este, y después este chico. Y ahí. Eso es. ¿Alguna pregunta? Ya. El Pablo lo hizo y le dio aquí 847,33. No le dio 867,33. Los demás lo tiene igual. Uno de los dos está mal en el cálculo. Al cambiar eso, obvio que nos va a cambiar la resultante, pero eso es lo de menos, ¿ya? El procedimiento es lo que vale. ¿Y los demás cómo están? ¿Con este valor o con ese? Axel, A mí, Nicolás. profe, me dio 8,55. Pero 8,55. Vamos a ir a la tómbola. Bueno, después lo calculan bien con tranquilidad en la casa. Pero ese es el método, ¿ya? Y después me preguntan, ¿cuál es el ángulo? Voy a borrar el método gráfico, porque en delante me preguntaron por el método gráfico, por eso lo hice, ¿ya? La segunda pregunta es, ¿cuál es el ángulo de la resultante? ¿Cuál es el ángulo de la fuerza resultante con respecto
a los ejes. A los ejes. Profe, ¿Sí? ¿podría revisar solamente la resultante, el valor? Con sus valores. Ah, con mis valores. Ya. Sí, por favor. Me da raíz de paréntesis 179.39 cuadrados, cierro paréntesis, más paréntesis 867.33 cuadrados, cierro paréntesis, igual 885,68. Ahora me dio 800, pero le saqué raíz, sí, le saqué raíz. 885,68 me dio ahora. No me dio 280. Por ahí ¿Cuánto estamos. le dio a ustedes? Sí, por ahí. Sí. 866, por ahí. Ese me equivoqué en el cálculo. No es que me diga, es que esta calculadora de repente calcula mal. Ya yo me quedo tranquila. Eso pasa. ¿Ya? Pero el método es el que vale. Ya, aquí tenemos que encontrar el ángulo con respecto a los ejes. ¿Ya? Entonces hacemos tangente θ, las y partido por las x, porque la resultante está en algún lado aquí. Po. Acuérdense, viene F1, después viene F2 para allá, F3 para acá, ¿ya? Y más o menos la resultante va a estar por ahí, ¿ya? Aproximado, ¿ah? Por ahí, con el dibujo. Por ahí va a estar la resultante. Entonces me preguntan el ángulo con respecto al eje, puede ser el ángulo con respecto a X y el ángulo con respecto a Y. ¿Dónde están los resultados? Y entonces yo pongo tangente θ igual a Y partido por X. Este serían las Y y esta serían las X, ¿ven? Y me va a dar este ángulo con respecto al eje X. Entonces las Y son 867,33 dividido por la X 179,39 y eso me da, ¿cuánto me dio eso a mí? 4,834. 4,834. Entonces después hago arco tangente de 4,834 y me dio un ángulo de 78,3 grados. ¿Cómo hago esto? Yo pongo shift tangente, aprieto shift tangente, paréntesis, 4,834, cierra paréntesis, igual. Eso es lo mismo que decir arco tangente de 4,834. Y me dio un ángulo de 78,3 grados. Con respecto a todo esto. Ese es el θ que me dio. Entonces ahí puedo sacar este con respecto al eje Y, porque es Y partido por X. Entonces puedo sacar este ahora. 90, porque de aquí a aquí tengo 90 menos 78,3 y ahí saco el ángulo. Entonces en la casa ustedes pueden hacer gráficamente con transportador y regla y todo para comprobar. Y hacen de nuevo el sistema analítico y comprueban. ¿Ya? Eso. Cuando hayan copiado me avisan. Entonces, vamos a hacer el siguiente. Una superficie rugosa con un musu S. Significa coeficiente de roce estático. ¿Ya? Un cuerpo de M1 chico, un cuerpo de masa más grande, otro cuerpo de masa más grande, y aquí hay una fuerza que lo está tirando con un ángulo de 30 grados. Pero esta fuerza no se la puede para tirar estos tres. Entonces el sistema se encuentra en
equilibrio estático. Si esta fuerza fuese más grande que la fuerza de roce y lo tira, la sumatoria de la fuerza es M por A y se convierte en un sistema dinámico. Pero en este caso es un sistema estático, ¿ya? Entonces la sumatoria de la fuerza en el eje X es igual a 0 y la sumatoria en la fuerza en el eje Y es igual a 0. Entonces, como tenemos tres cuerpos, tenemos que hacer DCL de este cuerpo, ¿ya? Solito. DCL, otro lápiz. Ya, DCL de este cuerpo, ahí, de esa parte. Tenemos dos DCL, tres DCL tenemos que hacer. Y DCL de esta parte. ¿Ya? Entonces, van a hacer ustedes en su cuaderno DCL del cuerpo 1, diagrama de cuerpo libre o diagrama de fuerza, DCL del cuerpo 2 y DCL del cuerpo 3, de esta parte. Y lo hacen. Yo solo les voy a dibujar los ejes. ¿Ya? Ustedes lo hacen. Yo les dibujo los ejes nomás y ahí los completan. Cuando los hayan completado, manitos arriba. Listo. Ya. Tienen que tener los DCL correctos y de los DCL las ecuaciones correctas. Cuando hayan copiado, me avisan, levantando las manitos. Porque ahora vamos a hacer uno con plano inclinado. ¿Ya? Supónganse que me dan que esto vale 10 kilos. Entonces, yo siempre voy a poner ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3, ecuación 4, ecuación 5 y ecuación 6. Siempre voy a nominar las ecuaciones con letras, ¿ya? O con números, A, B, C, D, como gusten. Entonces, siempre van a empezar con la de la suma en la I. Entonces digo que N es igual a M, esto pasa para acá, N es igual a M1G. N1 igual a M1G. Y como EB1 suponíamos que esto era 10 kilos, 10 por 10, 100. O sea que la normal 1 va a valer 100 newton. ¿Se fijan? Y 100 por un coeficiente de roce, supongamos que es 0,2, por suponer algo. 100 por 0,2 me queda 20. 20 newton. Entonces la fuerza de roce va a valer 20 newton, porque la definición de fuerza de roce es mu por n. Entonces me queda 20 newton ahí. Negativo. O sea, la fuerza de roce contraria al movimiento va a valer 20 newton. Acá. Aquí, por ejemplo, si N2 fuera 10, 20, 30 kilos. 10 kilos, 20 kilos, 30 kilos, por decir algo. ¿Ya? Y esto por decir 0,2. Entonces aquí N2 va a valer 20 por 10, 200. 200 kilos va a valer N2. 200 newton que diga. Y esos 200 newton los multiplico por 0,2. ¿Cuánto es? 200 por 0,2. 40. Va a valer, aquí vale 4. ¿Ya? Y aquí va a valer 40. 40. 40 es la fuerza de roce. Entonces aquí va a ser que la fuerza de roce va a ser menos 40. Aquí nos va a quedar 4. Y aquí nos va a quedar diferente, ¿o no? ¿Cuánto nos va a quedar aquí? N1 valía 10. Entonces N1, la masa 10 por 10, 100.
100 newton va a valer N1. 100 por 0,2 me da 20. Aquí la fuerza de roce va a valer 20. Esto va a valer 20 aquí. Aquí va a valer 40, nos dio aquí, con este cálculo. 40. 40 va a valer ahí. ¿Ya? Y aquí vale 20. Y aquí la fuerza de roce, ¿cuánto va a valer? Aquí tengo una función. Para sacar N3 me tienen que dar F. ¿Ya? Me tienen que dar F porque en la masa 3 es 30. 30 por 10 son 300. Más F seno de 30. Y esto pasa para acá y esto pasa negativo para acá. Y ahí saco N3. Con ese N3 lo multiplico por 0,2 y tengo el coeficiente de roce. Y esa fuerza de roce la coloco ahí. ¿Ya? Pero no tengo F. Entonces me doy un F de, por ejemplo, 30 newton, por decir algo. ¿Ya? Entonces, 30 seno de 30 son 15. 15 más 30 por 10 son 300. 300 menos 300 más 15, ¿cuánto es? Menos 300, que sería NG. Menos 300 más 15, que sería menos 295, sería F seno de 30, y seno de 30 son 0,5, y F vale, ¿cuánto dijimos que valía F? 30, entonces me quedan 15, la mitad de 30. Entonces aquí me quedan 2,95, menos 2,95, pasa para acá como 2,95, y eso por 0,2 me da 57. Entonces aquí tengo la fuerza de roce, menos 57 más 30 por 0,866. ¿Ya? Y eso sería igual a M por A, porque estamos suponiendo que es una fuerza que está moviendo el sistema. ¿Ya? No es igual a 0. Que esta fuerza se la puede mover el sistema, un coeficiente de roce 0,2, una masa de 10, de 20 y de 30, y como mueve el sistema, los FR son distintos. FR1 me dio 20, este me dio 40 y este me va a dar distinto. ¿Ven? Eso es. ¿Entendieron o no? O repito. No, pero en el... Claro. Vamos a suponer aquí una fuerza que se puede mover todo esto. Entonces la fuerza que me di yo es la de 30 newton. ¿Ya? F igual 30, me di 30 newton y me di un coeficiente de roce cinético, no estático. Ahora es cinético, de 0,2. ¿Ya? Y el coeficiente de roce nos lleva unidades, Es un coeficiente que me dice nomás que habla sobre la naturaleza de la superficie. Por ejemplo, madera es 0,4. Aluminio, madera es 0,6. ¿Ya? Coeficientes de roce. Entonces tengo un coeficiente de roce estático y un coeficiente de roce cinético. ¿Ya? Entonces yo me di estos datos. Me dije que M1 fuera de 10, M2 fuera de 20 y M3 fuera de 30. Entonces ahora en vez de ser estático, que fuese dinámico, sistema dinámico. Y me di esos datos. Entonces con eso calculé el N1, me dio 100. Y 100 por 0,2 me dio 20, creo. 20 la fuerza de roce. Y aquí no me va a quedar 0, pues me va a quedar 20 ahí. Y aquí me va a quedar la masa 1 es de 10, 10A. 10A igual a menos 20. Porque 100 por 0,2 es, no sé cuánto, 100 por 0,2. 100
por 0.2, 20. 20. Ahí me va a quedar menos 20. Entonces 10A es igual a menos 20. ¿Ya? Aquí N2 igual a N2G. M2 vale 20 por 10 son 200. O sea que N2 vale 200. 200 por 0.2. 200 por 0.2 me da 40. O sea que la normal 2 me va a dar que vale 40 newton. ¿Ya? Y 40 por 0.2, que es mu, me dio 8. A ver, ¿está bien? M2, 20 por 10 son 200. 200 vale N2, no 40. 200. Y 200 por 0.2 vale 40. O sea que aquí el FR vale 40. ¿Ya? Entonces aquí tengo, en vez de X, voy a tener M2 por A. Y M2 vale 20. 20A. 20A es igual a menos 40. Me va a quedar ahí. Ahora hago la 3. Y la 3 es 0. ¿Por qué? Porque las cajitas no se levantan, se arrastran nomás. Entonces aquí son 0. N3 me va a quedar una función aquí. M3 vale 30 por 10 son 300. Entonces pongo menos 300. Ya. Más seno de 30 son 0,5. Por F que vale 30. 30 por 0,5 son 15. Entonces 300 menos 300 más 15 son menos 2,95. ¿Cierto? Claro, menos 300 más 15 son menos 2,95. Y esto por 0,295 por 0,2, que es el coeficiente de roce. Eso me da 59. O sea que la fuerza de roce va a ser 59 aquí, menos 59. ¿Ya? Aquí va a ser menos 40, no sé, menos 40, claro. Menos 59. Y esto va a ser igual a M3 por A, 30. Entonces al final voy a tener que una ecuación 10A menos 20. 10A igual a menos 20. Aquí voy a tener 20A es igual a menos 40. Y aquí voy a tener 30A es igual a menos 59 más 30 por 0,866. Voy a tener 3 ecuaciones. Y de esas 3 ecuaciones puedo sacar la aceleración de cualquiera de las dos y sacar la fuerza también. Podría sacar una fuerza. Podría sacar esto o podría sacar un ángulo. ¿Ya? Eso. Generalmente uno obtiene 6 ecuaciones y uno, por los sistemas de ecuaciones, logra calcular fuerzas y tensiones, coeficiente de roce puede calcular también, que no te den el coeficiente de roce, sino que ese sea, te dan F y ese sea nuestra incógnita. Eso.